¿En qué momento recuerdas haber sentido por primera vez que tenías que protegerte del mundo? Qué gran pregunta. Cuando íbamos a entrar al colegio por la mañana nos ponían en fila los profes para venir a recogernos y entrar a clase. Pues en ese momento fue la primera vez que yo escuché la palabra maricón. Y en toda esa vorágine emocional a nivel interno fallece mi padre. Lo que más rabia me dio a mí fue el tener que darles la razón, ¿no? Un poquito también de ego, yo creo, ahí. Sí. De... Joder, tienen razón. Yo creo que le daría un abrazo y le diría, sé tú. Lo único que le diría es eso, sé tú. Sé tú porque después también te condiciona mucho a la hora de las relaciones. Porque pedir ayuda no es de débiles, todo lo contrario. Es de una persona fuerte y aceptar que pasa algo y querer solucionar. Bienvenidos a Mis Voces Anónimas. Hoy tenemos el placer de tener aquí a un super escritor, David Polo. Hola, Diana, ¿qué tal? Muchas gracias por cederme este espacio para dar... Espacio de nuestro pueblo, ¿no? Almozafes. Exactamente, sí. Para dar espacio a voces anónimas y poder, pues bueno, compartir cada uno su propia historia. Bueno, él ha venido un poco, no solo a hablar del libro, ¿no? De exponer su libro, sino también un poco de la historia que ha llevado a través de su vida para luego volcarlo en un libro. Sí, así es. Sí. Que además tiene un título bastante impactante que es Muerte y Resurrección. Elígete hoy y siempre. Sí, que habla de esa parte de amor propio, ¿no? De autoestima, de hacer un trabajo, de mirar hacia adentro. Porque yo creo que cuando nos ocurren ciertas circunstancias en la vida, hay que mirar hacia adentro. Lo importante es lo que hacemos con lo que nos pasa. No lo que nos pasa como tal, sino qué hacemos con lo que ocurre, ¿no? Exacto. De transformar las experiencias desagradables en un aprendizaje, por ejemplo. Pues yo quería preguntarte, en realidad, ¿en qué momento recuerdas haber sentido por primera vez que tenías que protegerte del mundo? Qué gran pregunta. Pues mira, la primera vez que recuerdo, así a bote pronto, es en el colegio, cuando tengo pues unos 8 o 9 años más o menos. Y aparte tengo la imagen muy hecha en la cabeza. Además es que se queda como ahí fragmentado en tu vida. Sí, la tengo como muy, muy presente, que a día de hoy la abrazo, pero en su momento la rechazaba. Claro. Y el momento en el que sentí que yo tenía que protegerme era... Cuando íbamos a entrar al colegio por la mañana nos ponían en fila los profes para venir a recogernos y entrar a clase. Pues en ese momento fue la primera vez que yo escuché la palabra maricón, por ejemplo. Realmente yo no sabía el significado de la palabra, porque con 8 años... Tú te estás descubriendo tú y el mundo. Exacto. Yo creo que tú no eres realmente consciente del significado de ciertas palabras, ¿no? Ciertos contextos de la vida. Sí. Pero yo sí que percibí que era algo negativo por el tono y por la burla, ¿no? Es por la... Por ser desagradable en ese momento. Exacto, por el reconcome que, ¿no? Con la malicia que se hace el comentario. Sí. Y entonces eso lo integré en mi cabeza y bueno, pues a partir de ahí, como yo me achanté, porque yo no me hice grande. También eras un niño. Sí, pero fíjate, muchas veces me cuentan ahora anécdotas los padres y pero tal. Ahora no es lo mismo que Y hay niños. No, está claro que las circunstancias actuales son diferentes y menos mal. Sí. Porque recientemente una madre me contaba, mi hijo se hace grande. Me lo dices como un insulto y no es ningún insulto. Claro. Entonces, esa parte del maricón, ¿no? La palabra maricón la tengo como muy integrada. Que como te he dicho antes, pues la he transformado y ahora la utilizo para hacer humor, por ejemplo. Porque el humor transforma también las experiencias desagradables, ¿no? Y cambias esa connotación negativa que tenías tú a algo de risa, pero para bien. Exacto. No de burla. Y la utilizo cuando yo quiero. Muy bien. Y en el contexto que yo quiero. Exacto. Sabes que eso es muy importante. Entonces, a partir de ahí, pues fueron, pues eso, desarrollando, como hice pequeñito, varias acciones, ¿no? En los compis de clase. Y bueno, pues ahí fue un proceso de acoso escolar. Cuando hablo de acoso escolar no me gusta frivolizar con eso, Diana, porque realmente hay niños que lo pasan muy, muy, muy mal. Yo lo pasé mal porque lo pasé mal. Sí. Pero yo, claro, al descubrir otros casos
mucho Claro, más. tú estás hablando de tu caso. Exacto, En ese exacto. momento tú lo Entonces, estás a mí me pasando afectó mal. mucho, claro. Y en toda esa vorágine emocional a nivel interno, fallece mi padre. Claro, Viene es el que encima. fallecimiento de mi padre. Vale, entonces ya era lo que te faltaba a ti. Claro. Y fue una suma para burlarse de mí, por ejemplo. Sí, o sea, es que yo recuerdo de volver al colegio después de fallecer mi Sí. padre y, o sea, En vez de recibir apoyo, porque tú dos tendrías chiquillas en concreto. 8 o 9 años, ¿no? Sí, 9. Bueno, cuando falleció mi padre ya tenía 10. Ujú. Pero bueno, Igual que eras un niño. muy, muy niño. Y sí, dos chiquillas se mofaron de eso. Ya ves tú. Sí, sí. Y además, eso lo he recordado durante mucho tiempo, Diana. Mucho, mucho. Pero con el tiempo y haciendo un trabajo, como te he dicho, de mirar hacia adentro, Sí. yo me di cuenta de justamente esas dos en casa estaban pasando una situación. Sí, es que es como el efecto espejo. Sí, Estaban claro. pasando algo mal y ellas creen que la persona más débil, creen que eres tú, entonces volcaban su maldad frustración. sobre ti. Totalmente. Así es, así es. Sí. Pero no iba contigo, No, en realidad. no. Luego hice un trabajo de perdón. De perdón, sobre todo a mí mismo, ¿sabes? Y a estas dos chiquillas, sí. Muy bien. Eso es súper bonito porque Sí. al final es una evolución que tú has hecho. Exactamente, sí, Pues sí. bueno, eso, claro, crees que en el colegio, bueno, ya me lo has contado aquí, la pregunta me la has respondido tú. ¿Qué te A mí pasaba me en el- gusta mucho hablar, ¿eh? Si ves que Y me se las ha voy, leído así ya, tiqui tiqui. si ves que me voy, me paras. Pues bueno, aquí que mencionan la muerte de tu padre, cómo se vive la pérdida, te has ido construyendo. ¿Cómo viviste luego el tema de la pérdida de tu padre? Pues mira, claro, en medio de todo esto, claro, la circunstancia en casa cambia. Claro, Porque encima mi padre fue de la noche a la mañana. Sí. Entonces la circunstancia en casa cambia mucho. Y yo nunca conté nada de lo que me estaba pasando en el colegio por miedo a Sí. que fuera más intenso Sí. las burlas y las acciones contra mí. Y entonces yo me lo guardé. Cuando fallece mi padre, pues me callé todavía más. Claro. Porque yo no quería ser un problema añadido para mi madre. Claro. ¿Sabes? Ya tenía bastante la pobre que encima. Exactamente. Entonces, para mí sí que fue un antes y un después en la niñez, porque yo pues maduré muy rápido por circunstancias, pues mi madre se tuvo que poner a trabajar en otro sector, tuve que empezar pues a colaborar en casa, ¿no? Claro. Yo con 12 años, pero fíjate, yo esto lo veo con perspectiva, Diana, y a mí mi madre nunca me obligó a quitar un plato Sí. pero me nacía. O sea, eso estaba dentro de mí el Sí. querer colaborar, el querer ayudar. ayudarla, el querer ser como un respaldo en ese momento, Ujú. ¿no? Y creé un vínculo con ella muy fuerte. De hecho, yo siempre digo que mi madre es mi mejor equipo. Qué guay, Sí. qué bonito. Mami, te quiero. Sí, porque como no nos veas, verás. No, sí, lo va a ver, lo va a ver. Dices de, por ejemplo, de aceptar la orientación, al principio pues no fue fácil. Mm. ¿Y qué fue lo más doloroso de descubrir, de tener miedo y justificarlo? Al final dijiste, mira, me abro, yo soy así Mm. y me da igual vuestras opiniones. Porque también es que vivimos en un pueblo chiquitito, Sí. que eso también es como más difícil salir de ahí, ¿no? Oye, mira, ahora la gente lo ha normalizado, pero estamos hablando de hace 20 años, no era igual. Justo 20. Justo hace 20 años. Pues mira, lo que más rabia me dio a mí fue el tener que darles la razón, ¿no? Un poquito también de ego, yo creo, ahí. Sí. De, joder, tienen razón. Y es como, y claro, como yo lo tenía interiorizado como algo negativo, Ujú. yo no quería, pero por nada del mundo, ¿eh? O sea, de hecho yo me forzaba a tener novias. Qué lástima. Sí. Eso, lástima en el sentido de, ¿por qué tengo que hacer esto? Yo me forzaba a que me gustaran las mujeres, a sentir atracción por ellas. O sea, claro, y además en la adolescencia, que están ahí las hormonas revolucionadísimas. Entonces, yo me forcé mucho. Hasta que, pues, aparece una pareja, ¿no? Y poco a poco te das cuenta de que no pasa nada, de que es algo natural, es algo. Y aparte, mi primera pareja en la adolescencia, Ujú. yo la admiraba porque él siempre se mostró tal cual era.
Con lo cual lo que yo sentía por él era admiración. Qué guay. Entonces a mí eso me ayudó mucho a naturalizar, primero en mi grupo de, mi grupo de amigas, ¿no? Que todas me decían, Chiqui, pues por lo que sea, lo sabíamos, ¿no? Claro. Pero entonces Te me ayudaron. apoyamos, no hace falta que lo digas. Claro, pero me ayudó mucho a naturalizarlo, la Mm. verdad. Entonces, lo que peor llevé fue el tener que darles la razón, porque en el fondo yo lo veía como algo negativo. Entonces, al final, cuando encuentro esta pareja, pues transformo, me muestro y sin ningún problema. Y te sentiste bien y cómodo. Sí, muy bien. Y cuando se lo conté a mi madre siempre lo naturalizó mucho también, porque mi madre... Las madres lo sabemos todo. En mi familia, claro, en mi familia siempre he tenido esa suerte. También es una suerte Mm. que la familia lo ha naturalizado Claro. desde el minuto cero. O sea, nadie no ha puesto el grito en el cielo. Claro. Entonces, cuando se lo conté, me dijo, pues muy bien, ¿no? Porque le dije, tengo novio. Me dice, pues muy bien, ¿y quién es? Y no, empezó a preguntar y a interactuar conmigo y tal. Entonces fue un momento bonito. Aparte, lo recuerdo también mucho. Qué guay. Sí, sí. Sí, porque es un apoyo, wow. Sí, total. Y más de casa, que tiene que ser importante. Sí. Bueno, hay parte muy potente en tu historia en el libro, Mm. porque es tu historia en realidad. Cuando dices porque sentiste ser aceptado, ¿llegaste a permitir relaciones? Bueno, esto me lo acabas de contestar. O sea, Si es que va voy. un paso por delante. Sí, Pasamos a lo siguiente. porque charlo mucho. Cuando miras atrás y después de todo el acoso, la soledad y la dependencia emocional, Ujú. después de reconstruirte, Sí. ¿qué le dirías hoy a ese David? Pues. Creo Como que has dicho que lo recordabas negativo, pero ahora lo sostienes y lo abrazas. sí. Yo creo que no le diría nada, Diana. Yo le daría un abrazo. Mm. Yo Lo estás haciendo de muy hecho, bien. sí, no, de hecho, yo eso es un trabajo que he hecho, ¿eh? De coger una foto mía de pequeño, hablarme. Qué guay, eso es un buen trabajo, ¿eh? Sí. E intentar cerrar los ojos en música relajante, visualizar el cómo me doy el abrazo. Entonces, lo tengo todo como muy interiorizado. Sí, sí. Entonces, yo creo que le daría un abrazo y le diría, sé tú. Lo único que le diría es eso, sé tú. Sé tú porque después también te condiciona mucho a la hora de las relaciones, Sí. tanto de amistad como de pareja. Que bueno, realmente el libro viene de ahí. Ujú. O sea, en lo que A desencadena. lo que vamos ahora en el libro, es verdad. Claro, o sea, lo que desencadena el libro, que realmente es cuando yo hago realmente un trabajo interno, Ujú. es en pandemia, que yo creo que nos paralizó a todo el mundo la vida. Sí. Yo justamente esas navidades anteriores había roto con mi pareja y para mí fue un wow, ¿ahora qué? Claro. Y encima en pandemia. Claro, nos Y encerraron. ahí es cuando nació tu historia, Y ahí bueno, es tu cuando bebé, nace. tu libro. Ahí es cuando nace el libro, porque yo empiezo a escribir cartas de amor. A mí escribir siempre me ha gustado mucho. Entonces, como hice contacto cero desde el primer momento, dije, ¿cómo puedo transmitirle de alguna manera lo que estoy sintiendo o cómo me he sentido sin escribirle o sin llamarle? Pues escribiendo. Entonces, Pero para ti. claro, empecé a escribir, a explicarle un poco cómo me había sentido, cómo los errores que también aprendí que había cometido. Sí. Y entonces, de ahí nace, yo me di cuenta de que yo acepto esa ruptura. Entonces, a partir de ahí, pues, como hemos hablado desde el principio, toda la historia la plasmo. Sí, con herramientas que a mí me han ayudado a salir de... ¿Nos puedes contar sin desvelar la historia para que la gente tenga interés que se lo lea un poquito del libro? Un Vale. poquito. Pues bueno, el libro tengo que decir que estoy muy contento porque justamente ahora se ha terminado la segunda edición y vamos ya a una tercera, o sea que gracias a todo el mundo que le ha dado apoyo. Sí. Y el libro, pues bueno, el libro tiene 3 partes. La primera Ujú. parte cuenta las herramientas que a mí me ayudaron a salir, Ujú. pues controlar pensamientos negativos, la técnica del stop, por ejemplo. Muy bien. O sea, decir en voz alta o dar un golpe stop y transformar el pensamiento que te viene a positivo, por Muy ejemplo, bien. ¿no? Sí. La rueda de la vida, que es valorar todos los ámbitos Sí. de la vida, el ocio, el desarrollo personal, la familia, el trabajo. Entonces, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. ¿Qué camino quiero tomar? Es muy bien. Y bueno, otro tipo de herramientas que a mí me ayudaron mucho. La segunda parte, que habla de mi historia.
O sea, cuento desde que soy pequeñito hasta la ruptura y el resurgir, digamos, emocional. Y luego una tercera parte donde hago una lectura de cada capítulo, porque en cada capítulo cuento un poco, pues en el primero cuento mi infancia, luego en el segundo cuento la muerte de mi padre, y luego al final hay una tercera parte que es Siempre sale el sol, que es una canción que me gusta mucho. Qué chulo, sí. Entonces, claro, hago una valoración y un aprendizaje de cada capítulo. Y eso me ayudó mucho, pues como te he comentado, o sea, a hacer terapia, Sí, no, hacer no. mi propia terapia. Se nota cuando completamente. alguien está trabajado interiormente, cómo se expresa y cómo habla y cómo Sí. ve la vida. Sí, sí, sí. Así que nada, yo la verdad estoy muy contento con el trabajo, que evidentemente queda mucho, ¿eh? Y espero que me quede mucho por aprender, porque al final son situaciones del día a día que te van ocurriendo y pues bueno, los problemas van a estar y las Sí. situaciones desagradables van a Van a estar estar. y van a aparecer, pero hay que trabajarse Hay que trabajar. como vemos el vaso, que es, Exacto. es una frase típica, pero sí que es verdad que es como lo veo yo, medio lleno, medio vacío. Es un buen ejemplo. Sí, sí. ¿Sabes? ¿Y vas a hacer más libros? ¿Tienes Sí. pendiente? Sí, estoy ya en el segundo libro. Si no pasa nada y todo va bien, a finales de año tengo programado publicar el segundo libro. ¿Pincelada de lo que va? Exactamente, porque mucha gente me pregunta, no, no es una segunda parte de mi historia ni nada. Al final, cuando yo escribí esto, Sí. pues empecé también a trabajar en mí. Hice la programación neurolingüística, que es muy potente. De esto hablamos un día, ¿te acuerdas? Claro, claro, inteligencia emocional. Entonces, ahora seguramente me meta en psicología, porque sí. Qué guay. Me gusta mucho todo el mundo. Entonces, al final, pues bueno, hacer un segundo libro de mi historia, pues ya no tendría Sentido, claro. mucho sentido. Al menos yo no lo encuentro. Quizá en un futuro, cuando sea viejito, pues escriba la siguiente parte desde la aquí siguiente. Pero de momento no. De mis momento. memorias. Exacto. De momento, pues quiero herramientas reales que yo he aprendido en formación ¿Y qué puedes aportar? aplicando, porque esto es muy importante. Muchas veces la gente se lee un libro y tal y ya se cree que tal. Yo en eso tengo muchísimo respeto, Diana. Sí, yo también. Tengo muchísimo respeto con eso porque frivolizar con las emociones de la gente o en situaciones de vulnerabilidad es muy, muy, muy complicado. Sí. Entonces yo voy con respeto. Yo soy, o sea, una persona que vive experiencias, que se ha formado primero para aplicarlo a mí y luego para poder ayudar a los demás. Entonces, el segundo libro va por ese camino. Herramientas, técnicas que a mí me han ayudado. Por ejemplo, pues muchas veces ocurren cosas que no te atreves a verbalizar. Es que esto pasa mucho. Sí. O sea, y no de niños. No. En general. Entonces. Sobre todo también en la época de la adolescencia. Ha venido un chico también a hablar de, pues eso, de estados mentales. Claro. Y de una depresión bastante gorda. Sí. Y claro, él tampoco lo llevaba en silencio, no lo estaba contando. Y él ha venido a dar voz. Qué guay. Porque él quiere que personas como él lo hablen, pidan ayuda. Ha hecho un trabajo muy fuerte interior. Entonces, todo eso, si encima aplicas herramientas buenas que compartirás en el libro y tal. Exacto, sí, totalmente. Todo lo que sea bueno para ayudar es genial. Pues esa es la idea. O sea, la idea es esa y aparte quiero un libro. Este libro, la portada es muy blanca y negro, muy de esa parte oscura y blanca. A mí me recuerda a Cosas quemadas. Exacto, es como una resurrección. Entonces sí. Y el segundo libro sí que lo quiero más colorido, más ilustrado. Como más de resiliencia. Ya no estoy, o sea, en mi historia pasada. Exactamente. Y ahora ya he resurgido. Exactamente. Pues hay páginas en las que pongo, escribe aquí lo que sientes para que puedas escribir. Claro. Porque a mí ese tipo de libros me gustan también mucho. Yo he leído mucho de ese tipo de libros y me gusta mucho poder interactuar, poder tener un apartado de poder escribir o poder hacer de repente una reflexión. Sí. Entonces va por ahí. Si no pasa nada a finales de año. Muy bien. Pues bueno, yo voy a poner por aquí abajo para que podáis pedir el libro y lo sigáis. Y también para que próximamente podamos leer el segundo libro tuyo. Sí. Me ha encantado que vengas. Igualmente, Diana. Y que vengas a contar tu historia porque es mágica, en realidad. Y me encanta. Gracias. Porque yo lo conocía a él y I love. Muchas gracias. Me gustaría decir una cosita antes de terminar. Y es que pidáis ayuda. Como tú estabas diciendo, Diana, es súper importante. Sobre todo chavales, chavalas que tienen 15, 16 años por ahí. Sí. Pedid ayuda. A vuestros padres, a vuestros adultos referentes, a vuestros profesores, porque los profes son un lugar seguro. Sí. A un amigo, a una amiga, alguien que pueda
ayudaros. Porque pedir ayuda no es de débiles, todo lo contrario. Es de una persona fuerte y aceptar que pasa algo y querer solucionarlo. O sea que... Mejor broche imposible. Me ha encantado. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Adiós. Si has llegado hasta el final de este episodio, que si estás viéndonos es que sí, porfi, danos un like y suscríbete.